La guerra en Ucrania ha transformado fundamentalmente la manera de librar guerras. Innovaciones como la vigilancia ubicua, enjambres de drones de largo alcance atacando objetivos muy adentro de la retaguardia, selección de blancos habilitada por IA y drones FPV kamikaze, al convertir grandes extensiones al frente en zonas de muerte, han forzado a los ejércitos a adaptar doctrina, estrategias y equipo. Muchos sistemas de armas, antes muy alabados, han sido arrojados al basurero de la historia, particularmente del lado ruso. El más reciente de esos es uno de los vehículos más raros, caros y fuertemente blindados de Rusia, el transporte blindado pesado de personal BMOT. Según algunos reportes, Ucrania ha provocado la extinción de este vehículo único en su tipo, para gran disgusto del presidente Vladimir Putin. Esto es lo que hace, o más bien hacía, especial al BMOT, y cómo Ucrania puso fin a su servicio de manera abrupta. En muchos sentidos, el BMOT es un vehículo único en la guerra moderna. Básicamente es un vehículo ruso pesado y blindado lanzallamas, diseñado específicamente para transportar y apoyar a equipos de cohetes termobáricos que eufemísticamente se clasifican como lanzallamas en el servicio ruso. Si bien varios vehículos blindados occidentales brindan protección y funcionalidad similares o superiores, ninguna fuerza militar occidental ha incorporado aún un blindado diseñado específicamente para armas termobáricas. Esto se debe principalmente a diferencias en la doctrina militar entre Rusia y los ejércitos de la OTAN. La doctrina militar de Rusia integra las armas termobáricas como un componente central de su estrategia, particularmente en escenarios de combate urbano y para abrir brecha en posiciones fortificadas. Rusia a menudo asume, correctamente, que tendrá una superioridad aérea limitada, lo que hace que los sistemas termobáricos terrestres sean una alternativa crucial para entregar una enorme potencia explosiva. En contraste, Estados Unidos y otros miembros de la OTAN usaron ampliamente versiones previas de armas incendiarias, como lanzallamas en la Segunda Guerra Mundial y bombas de napalm en Vietnam. En tiempos modernos, tratan las armas termobáricas como herramientas de nicho en lugar de activos centrales. Las armas termobáricas combinan los efectos destructivos de la combustión y la presión del aire. Cuando un arma termobárica impacta su objetivo, dispersa una nube de aerosol inflamable que rápidamente se extiende sobre un área enorme. Después, una segunda carga prende el aerosol, generando una nube de llamas que quemó todo a su paso. Dentro del radio de la explosión, esta combustión local rápida obliga al aire alrededor a precipitarse hacia la zona del estallido, creando una devastadora onda de presión que puede demoler estructuras enteras e incinerar a todos los que estén adentro. Aunque tanto la OTAN como Rusia cuentan con capacidades termobáricas, Rusia las emplea como herramientas aéreas, de negación y de guerra psicológica en escenarios urbanos y defensivos. Los ejércitos occidentales suelen usarlas de forma más selectiva y precisa. Estados Unidos usa principalmente armas termobáricas como la Blue 80 y 2 Daisy Cutter, lanzada desde el aire, o misiles Hellfire termobáricos para ataques de precisión contra objetivos específicos, como cuevas o posiciones fortificadas aisladas, donde su onda de presión es más efectiva. Rusia, por otro lado, tiene formaciones dedicadas a armas incendiarias, según un informe de 2021 de la Oficina de Estudios Militares Extranjeros del Ejército de Estados Unidos. Rusia tiene escuadras y pelotones termobáricos en las compañías nucleares, biológicas y químicas de sus brigadas de maniobra. Sin embargo, las unidades termobáricas del tamaño de una compañía solo están en los batallones de lanzallamas de los regimientos de defensa NBQ de los ejércitos de armas combinadas, ejército de tanques y cuerpos de ejército. Un batallón ruso típico de lanzallamas consta de 2 compañías de lanzallamas ligeros de hombro y una compañía de lanzallamas pesados montados en vehículos. Y el BMOT se construyó precisamente para proteger a la infantería equipada con lanzallamas de hombro. BMOT es la abreviatura de Boyevaya Mashina Ognem Yochikov Diaseli, que se traduce como Vehículo de Combate Lanzallamas Pesado. Como tantas otras plataformas rusas, está construido sobre el chasis del tanque de batalla principal T-72B. A finales de los años 90, la recién formada Federación Rusa batallaba para renovar su ejército envejecido. Mientras intentaba recuperarse de la crisis tras la caída de la Unión Soviética y la terapia de choque económico, necesitaba nuevos vehículos que pudieran cumplir funciones de combate especializadas al menor costo posible y un transporte de personal fuertemente blindado para trasladar y apoyar a tropas especializadas con lanzallamas. En el campo de batalla, se volvió una de las prioridades. Diseñar un vehículo completamente nuevo desde cero para un rol tan específico simplemente no era viable para una nación sin dinero y plagada de corrupción.
así que recurrieron al viejo caballo de batalla, el T-70 y 2B. Desde los años 70 se han fabricado alrededor de 18.000 T-70 y 2 de varios tipos, y la mayoría son de la variante mejorada T-70 y 2B, introducida en los años 80. Había muchos de estos tanques rentables, pero defectuosos disponibles, y muchos ya eran obsoletos para el campo de batalla moderno. Por eso tenía sentido adaptar algunos de ellos como transportes blindados de personal, o APC, ya que la protección blindada que ofrecen los tanques es prácticamente la misma que se requiere para los APC. De hecho, el BMOT no fue el primer intento ruso de convertir sus montones de tanques de batalla envejecidos y obsoletos en APC, aunque resultó considerablemente más exitoso que su predecesor, el BTRT. Este fue un intento de hacer una APC a partir de las grandes reservas de tanques soviéticos, T-45 y T-55, que formaron la columna vertebral del blindaje soviético desde los años 50 hasta los 70. Al quitar la torreta, reforzar la protección del chasis y aumentar su altura, el tanque podía convertirse en un APC barato, pero con una protección decente, capaz de transportar a 5 soldados de infantería. Al menos esa era la teoría. El BTRT claramente fue diseñado para un perfil de misión más diverso que el BMOT, a diferencia de este último, que como veremos en breve tiene poco armamento. El primero tenía una mayor variedad de armamento, incluyendo un cañón automático 2A40 y un sistema de misiles guiados antitanque Concurs, o ATGM. Sin embargo, debido a muchas fallas de diseño, como baja capacidad de desembarco, un interior estrecho y protección débil, el BTRT no fue aprobado para producción en serie y lo cancelaron discretamente. Aún así, los experimentos con un nuevo APC más específico para la misión, basado en el T-70 y 2B, continuaron y para principios de los 2000 el primer BMOT entró en servicio. El enfoque principal del vehículo es transportar a las tropas lanzallamas y sus armas termobáricas de hombro. En consecuencia, las adaptaciones al tanque T-70 y 2B se realizaron principalmente en la parte superior y los costados del vehículo. Con gran parte del chasis original, el motor, la transmisión y el tren de rodaje prácticamente sin cambios, el resultado es un vehículo de casi 24 pies de largo, 12.4 pies de ancho y 7.4 pies de alto, que pesa poco menos de 44 toneladas. Lleva una tripulación de 2, además de hasta 7 infantes transportados, y según se reporta, está impulsado por el mismo U-84M, motor diésel de 4 tiempos, en BOE de 12 cilindros multicombustible y enfriado por líquido, usado en el T-70 y 2B original. Combinado con la transmisión de 8 velocidades del T-70 y 2B, este motor permite que el BMOT alcance velocidades de poco más de 37 millas por hora en carreteras pavimentadas y casi 25 millas por hora fuera de camino. Sin embargo, la reutilización de la deficiente transmisión del T-70 y 2 también significa que el BMOT sufre de la misma mala velocidad en reversa que ha perseguido al tanque durante décadas. Pero aunque el BMOT solo recibió modificaciones menores bajo el cofre, se hicieron modificaciones sustanciales arriba para acomodar a los 7 infantes y sus armas. Algunos componentes internos, como los tanques de combustible, se movieron a la parte superior de los costados del vehículo, entre el compartimento de la tripulación y el blindaje lateral. Se agregaron 2 escotillas adicionales con protección parcial para dar posiciones de tiro a los pasajeros, junto con dispositivos de visión extra integrados a cada lado del techo para brindar un mínimo de conciencia situacional. Hay escotillas blindadas en la parte trasera del techo que se abaten hacia arriba para facilitar el embarque y desembarque por la parte posterior del vehículo. Se instalaron varios compartimentos de almacenamiento en ambos lados del chasis. Además del almacenamiento extra que brindan, estos compartimentos adicionales también reducen parcialmente la vulnerabilidad de las tropas al embarcar o desembarcar. Debido a que el BMOT conservaba el compartimento del motor original del T-70 y 2, los pasajeros tenían que bajar desde la cubierta del motor al desembarcar del vehículo, quedando expuestos en el proceso. Los compartimentos extra ofrecen algo de cobertura y un pedestal con resorte atrás facilita subir y bajar del vehículo, haciéndolo menos riesgoso y complicado. Esa característica probablemente es la más bienvenida para los infantes que se transportan, dado el poder de fuego muy limitado disponible en el propio BMOT. Parece que Rusia optó por armamento más ligero para hacer espacio y tener mayor capacidad para transportar tropas y sus armas. Pero sí parece estar sorprendentemente mal armado en comparación con la mayoría de sus competidores. Estos detalles sobre el arma aparentemente invencible de Rusia
Son el tipo de análisis que encontrarás en todos nuestros videos en The Military Show. Si para ti es importante conocer la verdadera historia detrás de los titulares, asegúrate de suscribirte al canal. No te vas a arrepentir. La falta de armamento del BMOT habla por sí sola. El armamento principal del vehículo, o para ser más precisos, su único armamento integrado, es una LSV Utios de 12.7 milímetros o ametralladora pesada acantilado. Recibe su nombre de las letras iniciales de los apellidos de los tres diseñadores, Nikitin, Sokolov y Volkov. La LSV se desplegó por primera vez durante la invasión soviética de Afganistán a finales de los años 70. Ahí, demostró ser bastante confiable y efectiva contra la infantería y los vehículos con blindaje ligero, gracias a su capacidad de disparar tanto munición perforante como de fragmentación. Más tarde, los rusos desarrollaron una variante específicamente para usarse en vehículos blindados, la NSBT. Esta se instaló en prácticamente todos los tanques de batalla principales soviéticos, transportes blindados de personal y artillería autopropulsada, incluido el T-70 y 2B, así que tenía poco sentido reemplazarla por algo nuevo. En el BMOT, el comandante opera la NSBT, abriendo la escotilla de su cúpula y poniéndose de pie en el borde de su asiento para alcanzar los controles de la ametralladora. Difícilmente es una configuración ideal. Es posible girar el arma de manera independiente de la cúpula del comandante, pero el mecanismo de giro es manual, lo que significa que puede ser una pesadilla operarlo cuando el vehículo está en una pendiente. Inicialmente, se pretendía que el BMOT contara con controles remotos para operar la NSBT desde el interior del vehículo. Sin embargo, esta característica se abandonó en el vehículo de producción, probablemente por limitaciones presupuestales. Ahora, la NSBT es más o menos efectiva, ametralladora pesada capaz de disparar entre 700 y 800 disparos por minuto, con un alcance máximo de combate de 6.560 pies en tierra y 4.900 pies en el aire respectivamente. Pero no puede lidiar con objetivos de blindaje más grueso, como transportes blindados de personal pesados, vehículos de combate de infantería o tanques. Además de los lanzallamas montados al hombro que llevan los infantes como pasajeros, el BMOT no tiene ninguna otra arma ofensiva. La incorporación de la ametralladora pesada KPVT de 14 milímetros, los cañones automáticos 2A42 o 2A72 de 30 milímetros lanzagranadas automáticos coaxiales o misiles guiados antitanque Konkurs, añadiría peso y complicaría el diseño. Pero también reforzarían, sin duda, la misión del BMOT de llevar a la infantería de asalto lo más cerca posible de las posiciones enemigas, brindando apoyo y protección contra amenazas más pesadas. El RPO a Shmel, que se traduce como abejorro, que llevan estos infantes, es, por supuesto, un arma ofensiva letal por derecho propio y puede usarse para defender el vehículo. Pero hay limitaciones serias. Desarrollado en la década de 1970 y puesto en servicio a finales de la década de 1980, es un medio mucho más ligero, seguro y eficaz para lanzar llamas contra posiciones enemigas que los lanzallamas convencionales LPO-50 que reemplazó. El arma de calibre 93 milímetros ofrece un radio de explosión de 164 pies en espacios abiertos y 262 pies en espacios cerrados, con un alcance efectivo de más de 1.300 pies. Sin embargo, debido al rebufo del cohete y a la falta de una tronera de disparo en el vehículo, no es posible disparar el RPO desde dentro del BMOT, sin incinerar a la tripulación y a los pasajeros en el proceso. Así que las tropas lanzallamas tienen que exponerse por completo al desmontar, o exponerse parcialmente al asomarse por las escotillas superiores para atacar objetivos con sus cohetes RPO. Pero aunque podría estar críticamente corto en capacidades ofensivas, como se mencionó al inicio del video, en cuanto a capacidades defensivas, se suponía que el BMOT iba a estar tan fuertemente blindado y, por lo tanto, ser lo más resistente posible. La parte frontal del vehículo cuenta con blindaje reactivo explosivo, Contact B o bloques ERA atornillados al chasis, incluso en la escotilla del conductor. El ERA funciona detonando una explosión localizada en el punto de impacto de una ojiva entrante, lo que expulsa una placa de ruptura que degrada la capacidad de penetración de la ojiva o la anula por completo. Contact 5, aunque ya algo anticuado para los estándares actuales, fue muy alabado por los soviéticos, quienes afirmaban que era eficaz contra penetradores de energía cinética, como municiones perforantes, estabilizadas por aletas y desabo desechable, o rondas APFSDS. Se suponía que añadir bloques de ERA al frente del BMOT mejoraría su supervivencia frente a amenazas antitanque más modernas, como drones kamikaze. Pero como lo ha demostrado Ucrania, resultó que no era exactamente así.
Las capas de blindaje, incluido el blindaje espaciado, los bloques recubiertos de goma y recubrimiento interno de goma antiesquirlas en los costados, parecen tener un efecto igualmente débil. Pero esos no son los únicos defectos de diseño de este vehículo exótico. Como se mencionó antes, entrar y salir del BMOT puede ser una experiencia complicada, pero no mortal. Para la infantería, para que los pasajeros suban o bajen del vehículo, tienen que treparse encima del bloque del motor y pasar por un conjunto de escotillas blindadas en la parte trasera del compartimento de pasajeros. Además de ser bastante incómodo, este método expone a la infantería al fuego enemigo mientras camina encima del motor. Además, no existe una solución fácil. Para arreglarlo, se tendría que mover el bloque del motor y unir el compartimento de infantería con la parte trasera, permitiendo instalar un método de entrada y salida más protegido. La situación es similar en cuanto a solucionar los problemas del armamento ofensivo insuficiente y la falta de control remoto del comandante para su ametralladora, lo que lo obliga a salir de su puesto protegido y ponerse de pie, medio expuesto. Para operar la NSBT se requeriría un rediseño mayor, si no es que un vehículo completamente nuevo, para resolver estos problemas de manera efectiva. Quizá por eso tan pocos BMOT han visto la luz, lo que le permite a Ucrania condenarlos a la extinción. Solo se ha reportado que entre 10 y 15 han entrado en servicio activo y cuántos siguen operativos es una incógnita. Sin duda, aunque las limitaciones financieras fueron uno de los principales factores que motivaron la concepción del BMOT en los años 90, Rusia hoy en día cuenta con recursos considerablemente mayores. Así que el costo del BMOT no parece ser el problema. Con un costo estimado de entre $300,000 y $500,000 cada uno, desde luego, están lejos de ser baratos. Sin embargo, comparado con la mayoría de los blindados modernos rusos, es una ganga relativa. Los dos tanques de batalla principales de Rusia en Ucrania, el T-90M ProRiv y el T-72B3 mejorado, cuestan, según estimaciones, entre $4 y $5 millones y entre $2 y $3 millones cada uno, respectivamente. Su principal vehículo de combate de infantería, el BMP-3, cuesta entre $1 y $3 millones dependiendo de la variante, y sus transportes blindados más modernos. El BTR-82A y el BTR-90 cuestan alrededor de $1.4 a $1.5 millones cada uno. El costo del BMOT está en el mismo rango que el de vehículos más viejos reacondicionados como el BTR-80 y el BMP-2, que por lo general se venden en promedio por alrededor de $400,000. Pero como las plataformas mencionadas y la mayoría de la tecnología militar rusa, no importa cuánto cuesten. Aún así, siguen cayendo ante las defensas ucranianas modernas, y en particular ante los drones. Se ha confirmado que al menos 3 BMOT han sido destruidos por Ucrania, con evidencia en video y fotografías, y al menos uno más. Posiblemente 2 han sido capturados por las fuerzas ucranianas e integrados al ejército para uso ucraniano. Según se reporta, el primero fue destruido el 12 de abril de 2022 en el área de Chernihiv, el segundo el 7 de agosto de 2022 en una parte desconocida de Ucrania, y el tercero el 14 de septiembre de 2022 en el área de Kharkiv. Después, el 18 de junio de 2023, surgió una imagen de un BMOT capturado que estaba siendo puesto en servicio ucraniano, aunque no está claro si se trata de uno de los vehículos previamente destruidos que fue rehabilitado o de uno recién capturado. Un mes después, surgió un video de un BMOT en servicio ucraniano remolcando un tanque, aunque, de nuevo, no está claro si se trataba del mismo vehículo capturado que en el metraje anterior o de uno nuevo. Según el analista militar ucraniano Oleksandr Kovalenko, esa fue la última vez que el BMOT capturado apareció en metraje disponible públicamente, con información no verificada que sugiere que al menos 2 fueron capturados y otros 5 destruidos desde 2022. Según él, de acuerdo con la información disponible, estas pérdidas significan que Rusia solo tiene, como máximo, un solo BMOT operativo en servicio, o que ya no le queda ninguno. Concluye que, en realidad, el BMOT puede considerarse un tipo de equipo ruso extinto durante el periodo de la guerra a gran escala en Ucrania. Sin embargo, haciendo cuentas simples, probablemente sea un poco temprano para llegar a esa conclusión. Si se pusieron en servicio entre 10 y 15, y solo se ha confirmado que 3 o 4 fueron destruidos o capturados, debería haber entre 7 y 12 todavía por ahí. Incluso si aceptamos la información no verificada de que 7 fueron retirados del servicio de forma permanente, 5 destruidos y 2 capturados, todavía quedarían entre 3 y 8. Tal vez Kovalenko tiene información que no ha compartido, o las matemáticas básicas no se le dan,
quizás solo sea propaganda para hacerte sentir bien. Pero sea cual sea el caso, no sería ninguna sorpresa enterarse de que el mando ruso decidió retener de las líneas del frente las existencias de BMOT que aún le quedan, haciendo que el BMOT, en la práctica, se extinga. En el contexto ucraniano, la enorme tasa de desgaste causada por los drones y la artillería ucranianos ha significado. Rusia se ha vuelto mucho más renuente a comprometer en combate lo que queda de sus muy mermadas reservas de blindados durante el último año, al igual que Ucrania. El principal uso de sus fuerzas termobáricas ahora parece centrarse en sistemas autopropulsados de lanzallamas pesados, y alejándose de la infantería que usa lanzallamas al hombro, para lo que fue diseñado el BMOT. De hecho, Rusia ha hecho un uso prodigioso del TOS-1A Sonsepiyok, que se traduce como quemadura de sol, y de los vehículos lanzallamas pesados TOS-2 Tosochka a lo largo de toda la guerra. Hasta la fecha, el TOS-1A también es un sistema de orugas construido sobre un chasis de T-70 y 2B, y puede lanzar 24 cohetes termobáricos a la vez, con un alcance efectivo de alrededor de 3.7 millas. El TOS-2 es de ruedas, basado en el camión Ural 63706, con una configuración 6x6 y puede disparar 18 misiles a la vez, supuestamente con un mayor alcance que el TOS-1A. Un sistema nuevo, el TOS-3 Dracon, se presentó en 2024 y potencialmente también ya entró en servicio, con la capacidad de disparar hasta 15 misiles incendiarios o termobáricos a la vez. No te equivoques, son armas temibles. Al detonar una munición termobárica, la onda de choque va a ras de suelo, haciendo imposible ocultarse en una trinchera o refugio excavado. Sobre todo porque la temperatura en el epicentro de la explosión puede superar los 5.400 grados Fahrenheit. Por eso, los lanzallamas rusos son objetivos clave para Ucrania, que ha tenido un gran éxito destruyéndolos. En julio de 2025, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que había destruido al menos 100 sistemas rusos de lanzallamas pesados, incluidos el TOS-1A, el TOS-2 y el TOS-1 Buratino, el modelo anterior. Sin embargo, estas cifras también generaron dudas, pues no es claro si realmente se produjeron tantos de estos sistemas. El sitio web independiente Oryx Spijunko registra al menos 34 TOS-1A destruidos y 2 sistemas TOS-2, lo que, según algunas estimaciones, sería alrededor de 3/4 partes de los 45 que se cree que se han fabricado en total. Solo se hicieron 24 buratinos, y un pequeño número de estos se desplegó en Chechenia en 1999. Y es dudoso que más de un puñado de los TOS-2 hayan entrado en servicio, así que es difícil entender cómo el Estado Mayor llega a esa cifra. Aún así, como señala el sitio web militar ucraniano Militani, el poder destructivo de estas armas significa que siguen siendo un objetivo prioritario para Ucrania. Y si Ucrania realmente logró acabar con uno de los principales componentes de las fuerzas termobáricas de Rusia, el último lugar donde vas a escuchar quejas es en las trincheras y refugios ucranianos a lo largo de las líneas del frente. Ahora, te vamos a mantener al tanto conforme salga más información, así que suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Gracias por vernos.